Mi hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de San Bonifacio. Esto es interesante por esta palabra que dice hoy Jesús. Jesús dice: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Fíjense que antes de Pentecostés, los discípulos estaban escondidos. Tenían miedo de los judíos. Cuando viene el Espíritu Santo, este Espíritu los impulsa a salir a anunciar a Jesucristo. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia desde entonces. Ahí se muestra uno de los detalles, o dirían en la teología católica, de las notas de la Iglesia. O sea, de lo que caracteriza la Iglesia de Cristo. Porque hay muchos que se hacen llamar iglesia, pero no todos son la Iglesia de Cristo. Y una de las notas características es que es apostólica. Es apostólica no solo porque los apóstoles la han impulsado desde el principio, sino que es apostólica porque lo que impulsa a la Iglesia es anunciar a Jesús. Por eso, en esta época de San Bonifacio, podríamos decir, los inicios de la Edad Media, había un caos porque el Imperio Romano había caído, estaban todas estas tribus de los bárbaros invadiendo todos esos territorios del imperio. Entonces, cuando hay un caos político, hay un caos moral. Pero la Iglesia se preocupa de anunciar a Cristo. A la Iglesia no le interesa conquistar territorios políticamente, sino anunciar el mensaje de Cristo. Bonifacio era un benedictino, o sea, era un monje de Inglaterra. Y él viaja, a él lo envían a la zona de las tribus germánicas. Y ahí se encuentra con el culto de los celtas, que está también ahí incluido el culto al dios Thor. No sé si han oído hablar de Thor, que ahora se ha dado a conocer en las películas de Marvel. Pero en aquella época, el culto al dios Thor incluía sacrificios humanos. Entonces, cuando San Bonifacio llega a esa zona de las tribus germánicas, él escucha que van a sacrificar a una persona joven, un sacerdote de esta religión, y entonces Bonifacio decide ir al lugar del sacrificio. Cuando llega, según la tradición, él le arrebata el hacha con que iban a matar a la persona y derriba un árbol sagrado para esa religión, que era un roble, donde ellos hacían esos sacrificios humanos. Entonces, derriba el árbol y les pide que se fijen más bien
en un abeto que es parecido al pino, ¿verdad? Entonces, él les dice, miren cómo el roble, cuando viene el invierno ahí en Alemania es muy frío, puede bajar a menos 40 grados bajo cero. Aquí cuando ya estamos en 20 grados, nos estamos congelando, decimos nosotros, 20 grados sobre cero. Ahora imagínense 40 grados bajo cero. Es como estar metido en un cuarto frío. No sé si ustedes han entrado alguna vez en un cuarto frío, donde se guardan carnes o se guardan cosas así, ¿no? O flores. Entonces, resulta que él llega allí y le dice pues que miren ese abeto, que en lugar del roble, porque el roble bota todas sus hojas en invierno, en cambio el abeto no. El abeto dura durante el invierno. Para eso enseñarles que la verdadera fe es la que le va a sostener en los momentos difíciles. De ahí viene la costumbre de introducir el árbol del pino, por ejemplo, como árbol de Navidad, porque recuerda el nacimiento de Cristo. Ahora, la Iglesia siempre ha tenido esto de anunciar a Cristo. Por ejemplo, cuando los reyes católicos descubren que hay unos pueblos que no conocen a Cristo en estas tierras donde nosotros vivimos, que al principio ellos llamaron el Nuevo Mundo, porque no sabían cómo llamarle, después le llamaron América. Y en cuanto ellos descubren que hay personas humanas, con alma humana, en estas tierras, entonces inmediatamente van donde el Papa a pedirle permiso para evangelizar a estos pueblos. Ahora fíjense que muchos ponen ese acto como si van a pedir una autorización del Papa para dominar estos territorios, no para evangelizar. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si lo que querían era dominar los territorios, no tenían que pedirle permiso al Papa. El Papa no tiene ningún poder sobre nuevos territorios, pero sí tiene poder para enviarlos a evangelizar. Eso fue lo que hizo el Papa, les dio el permiso para que ellos, los reyes católicos, se encargaran de evangelizar América. ¿Por qué le dio el permiso? Porque la Iglesia no tenía la capacidad económica para hacerlo. Y los reyes católicos estaban dispuestos. Es más, ellos dispusieron el patronato, que era un comité de expertos que solo elegían a los mejores misioneros y a los funcionarios más honestos y correctos y mejor preparados para poder evangelizar y crear todo ese nuevo mundo con una nueva cultura. La cultura española, ¿qué cultura era? Era la cultura de la cristiandad. La cultura de la cristiandad que incluye crear familias y sean educadas según también no solo los criterios cristianos, sino los criterios, por ejemplo, de la filosofía griega y del derecho romano. Esto fue lo que ellos nos trajeron. Y hoy tenemos aquí, gracias a Dios. Hoy también he estado hablándoles un poco de los dones del Espíritu Santo.
porque ya el sábado vamos a celebrar la vigilia de Pentecostés y el domingo pues la fiesta. Entonces, hoy les quiero hablar brevemente de los dos dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son auxilios del Espíritu para ayudarnos a vivir las virtudes que Dios nos ha dado, que tenemos en nuestra naturaleza, las virtudes humanas y las virtudes infundidas en el bautismo, que son las virtudes teologales. Entonces hay dos dones muy importantes. El don de consejo. El don de consejo es precisamente el que nos habla al corazón. Cuando en una situación concreta y singular no sabemos qué hacer humanamente. Por ejemplo, se presenta una decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. Cuando, por ejemplo, una persona llega al momento de hacer un estudio de una carrera universitaria, por ejemplo, y se pregunta, ¿qué debo elegir? Algunos dicen, bueno, tengo que elegir algo que me dé más dinero, ¿verdad? Ese es un criterio del mundo. Pero el criterio que te debe dar el Señor es ver dónde puedes servir mejor. O bien hacer un viaje. ¿Qué debo hacer? ¿Debo viajar o debo quedarme aquí? Bueno, si me quedo aquí no hay muchos trabajos. Tal vez allá al país que quiero ir pueda encontrar trabajo. Bien, pero allá vas a seguir a Cristo, porque ese es el criterio de un cristiano. ¿Dónde puedo seguir mejor a Cristo? Resulta que muchos viajan a Estados Unidos, por ejemplo, buscando trabajo, pero nunca van a misa, nunca van a la iglesia. Y si uno les pregunta, ¿por qué no vas a misa? Ah, padre, que queda muy lejos la iglesia. Pero fíjense que si el trabajo les quedara muy lejos, irían y no pondrían pretexto para ir al trabajo. En cambio, para la iglesia fácilmente dan cualquier pretexto. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué nos conviene más? ¿Viajar o no viajar? Si aquí tenemos más acceso a la iglesia, podemos ir a misa, podemos tener al Señor, o allá no. Entonces, para eso necesitamos el don de consejo, que nos aconseje cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y está el don de fortaleza. Fíjense que este don está relacionado directamente. Este don está relacionado directamente a la virtud de la fortaleza. Está relacionado directamente a la virtud de la fortaleza. Hay una virtud que nos ha sido dada naturalmente y es fortalecida con la gracia de Dios, esta virtud. Pero además está este don de la fortaleza, que nos viene a ayudar en nuestro auxilio, viene en momentos de tentación fuerte o de una tribulación en la que corremos el peligro de renegar de la fe cristiana o del amor de Dios. Entonces necesitamos de ese don de la fortaleza. Por ejemplo, si tienes una tentación, por ejemplo, de impureza, o de robo, o de mentira, o cometer una injusticia a alguien, entonces necesitamos ese don de la fortaleza. Se lo podemos pedir al Señor que nos dé su gracia, esta gracia de este don de el Espíritu Santo de fortaleza.